vayan al medio del Jordán y échense cada uno una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de Israel. Serán para ustedes una señal cuando mañana sus hijos les pregunten, ¿qué significan para ustedes esas piedras? Entonces les responderán, las aguas del Jordán se separaron ante el arca de la alianza de Yahvé, cuando ésta atravesó el Jordán. Estas piedras serán para siempre un recuerdo para los israelitas. Los israelitas hicieron pues como Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del cauce del Jordán, como Yahvé se lo había dicho a Josué, según el número de las tribus de Israel, y las transportaron para depositarlas en el lugar donde se detendrán. Josué hizo que se erigieran 12 piedras en el lecho del Jordán, en el lugar donde se detuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y ahí están todavía. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron detenidos en medio del Jordán hasta que hubo dicho al pueblo todo lo que Yahvé había ordenado. Luego, todo el pueblo se apresuró a atravesar. Cuando todo el pueblo hubo atravesado, el arca de Yahvé pasó y los sacerdotes se colocaron de nuevo a la cabeza del pueblo. Conforme a lo que Moisés había mandado, la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés se pusieron armados al frente de los israelitas. Eran más o menos 40,000 hombres que formaban la vanguardia de Yahvé y que avanzaban hacia las llanuras de Jericó. Este día, Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y se le temió como se había temido a Moisés durante toda su vida. Yahvé dijo a Josué, ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Josué ordenó, pues, a los sacerdotes, salgan del Jordán. Pues bien, cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán y cuando tocaron sus pies tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y desbordaron por ambas orillas, como en los días anteriores. Era el 10 del primer mes. El pueblo subió del Jordán e instaló su campamento en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué ordenó que se erigieran en Gilgal las 12 piedras que se habían tomado en el Jordán. Luego dijo a los israelitas, cuando mañana sus hijos les pregunten qué hacen estas piedras aquí, ustedes les responderán, esto es porque Israel atravesó el Jordán en seco. Yahvé dejó en seco el lecho del Jordán ante nosotros cuando lo atravesamos, lo mismo que dejó en seco el mar de los juncos para que lo atravesáramos. Sepan pues todos los pueblos de la tierra cuán poderosa es la mano de Yahvé y teman siempre a Yahvé nuestro Dios. Libro de Josué, capítulo 5. La entrada en la tierra prometida, la circuncisión y la Pascua. Todos los amorreos que se encontraban al oeste del Jordán, así como los cananeos que estaban cerca del mar, se enteraron que Yahvé había dejado en seco el lecho del Jordán ante los israelitas hasta que hubiéramos pasado. Perdieron entonces la valentía y les entró el pánico al acercarse a los israelitas. En ese tiempo, Yahvé dijo a Josué, hazte unos cuchillos de silés para circuncidar de nuevo a los israelitas. Josué hizo unos cuchillos de silés y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios. Josué ordenó esta circuncisión porque todo el pueblo que había salido de Egipto, todos los hombres adultos, habían muerto en el desierto a lo largo del camino, después de su salida de Egipto. Todo el pueblo de la salida había sido circuncidado.
pero todos los nacidos en el desierto durante el trayecto, después de la salida de Egipto, no estaban circuncidados. Los israelitas habían caminado 40 años por el desierto hasta que desaparecieron los adultos que habían salido de Egipto. Toda esa generación que no había escuchado la voz de Yahvé, Yahvé se lo había jurado. Ustedes no verán el territorio que prometí darles a sus padres, tierra donde destila la leche y la miel, pero en su lugar habían nacido sus hijos y estos estaban sin circuncidarse, porque no se les había circuncidado durante el trayecto. Josué los circuncidó. Cuando se terminó la circuncisión de todo el pueblo, se quedaron acampados en ese lugar hasta la curación. Yahvé dijo entonces a Josué: hoy he lanzado lejos de ustedes la vergüenza de Egipto. Por eso dieron a este lugar el nombre que tiene todavía, Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal y la tarde del 14º día del mes celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, comieron de los frutos del país, panes sin levadura y grano tostado. El maná dejó de caer el día antes en vista de que ya se alimentaban de los frutos del país. Los israelitas no tuvieron más maná. A partir de ese año se alimentaron de los frutos del país de Canaán. Estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿estás en favor nuestro o de nuestros enemigos? Respondió: soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Entonces Josué cayó en el rostro en tierra y se postró y luego le dijo: ¿qué dice mi señor a tu servidor? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y así lo hizo Josué. Josué capítulo 6. La toma de Jericó. La ciudad de Jericó estaba cerrada por miedo a los israelitas. La habían cerrado y nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: mira, pongo a Jericó en tus manos, con su rey y sus mejores soldados. Ustedes, los hombres de guerra, van a dar una vuelta completa a la ciudad y harán lo mismo cada día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca. El séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad. Luego los sacerdotes tocarán la trompeta. Cuando el sonido del cuerno del carnero se prolongue, todo el mundo lanzará el grito de guerra. Entonces se derrumbará la muralla de la ciudad y todo el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga al frente. Josué, hijo de Nun, reunió pues a los sacerdotes y les dijo: llevarán el arca de la alianza y 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca de Yahvé. Luego, volviéndose al pueblo, les dijo: pasen y den una vuelta completa a la ciudad. Los hombres armados irán delante de Yahvé. Cuando Josué hubo hablado, el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de los jubileos delante de Yahvé, pasaron e hicieron sonar cada uno sus trompetas. El arca de la alianza que Yahvé iba detrás de ellos.
Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la trompeta y la retaguardia caminaba detrás del arca. Se avanzaba al son de la trompeta. Josué había dado al pueblo esta orden: no lancen el grito de guerra, que no se les oiga hasta cuando les diga, griten. Entonces lanzarán el grito de guerra. El arca de la alianza caminó alrededor de la ciudad, dio una vuelta completa alrededor de ella y luego regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas delante del arca de Yahvé se pusieron en camino y tocaron las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia seguía el arca de Yahvé. Se avanzaba al son de la trompeta. Al segundo día se dio de nuevo una orden entera. El segundo día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad y luego regresaron al campamento y así se hizo durante 6 días. El séptimo día, cuando despuntaba el alba, se dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, Jesús dijo al pueblo: lancen el grito de guerra. Yahvé les entrega la ciudad. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será condenada al anatema en honor de Yahvé. Solo se salvará Rahab, la prostituta, con todos los que están con ella en su casa. En cuanto a ustedes, cuídense de tomar lo que ha sido condenado al anatema. No sea que ustedes mismos se vuelvan anatema y atraigan la desgracia sobre el campamento de Israel. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados a Yahvé e ingresarán al tesoro de Yahvé. El pueblo lanzó entonces el grito de guerra y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, lanzó el gran grito de guerra y la muralla se derrumbó. El pueblo entró en la ciudad, cada uno por el lugar que tenía al frente, y se apoderaron de la ciudad. Siguiendo el anatema, se masacró a todo lo que vivía en la ciudad, hombre y mujer, niños y viejos, incluso a los bueyes, corderos y burros. Josué dijo a los 2 hombres que habían espiado el país: entren en la casa de la prostituta y saquen a esa mujer con todo lo que le pertenece, como se lo juraron. Los jóvenes que habían sido enviados en reconocimiento entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, con todas sus pertenencias. Instalaron a toda la familia fuera del campamento de Israel. Luego prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que había en ella, pero depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata, el oro, como lo había, como también los objetos de bronce o de hierro. Josué dejó con vida a Rahab, la prostituta, y a la familia de su padre con todo lo que le pertenecía. Esta ha vivido en Israel hasta el día de hoy, porque ocultó a los espías de Josué que había enviado para que exploraran Jericó. En ese momento, Josué hizo este juramento: maldiga a Yahvé al que quiera reconstruir esta ciudad. Pondrá sus cimientos a costa de su hijo mayor, instalará las puertas a costa de su hijo menor. Yahvé estaba con Josué y su familia se extendió por todo el país. Libro de Josué, capítulo 7. Acán